¿Cómo ha sido el mundo desde tu experiencia? Porque entre más compartamos, mejor. Nos da posibilidades de entender nuestras semejanzas y comprender nuestras diferencias sin juzgar, desde cero. Soy Lalo Silva y esto es Entrevista desde Cero. Familias queretanas de las que se platicaban cuando uno empieza a llegar a Querétaro, que en mi caso fue en 1984, y de pronto alguien me dice, no, es que los queretanos es imposible hablar con ellos, son bla, 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 bla. Y yo le contesté, unos de mis mejores amigos son queretanos, entre ellos está Gonzalo Borja. Gonzalo, bienvenido, gusto que estés aquí. Bueno. ¿Qué es para ti este cambio tan grande que ha habido? Llega un 84, yo todavía puedo dejar mi coche abierto, con regalos si quieres adentro, y nadie los toca. Ahora ya quizás estás en una época donde lo dejas cerrado y sales y ya no hay coche. Tú vives toda esa historia, desde que era un pueblétaro, como le decía la gente, hasta, pues no sé ahora qué tamaño tiene Querétaro, porque te vas para diferentes lugares y hay diferentes Querétaros. Pero tú viviste todo ese proceso. ¿Cómo ha sido para ti? Pues mira, de un inicio de vivirlo 65,000 habitantes, algo así, y verlo crecer, vamos a decir, a mí sí me agradó que creciera, porque lo que era como un pueblo un poco grande, tenía su encanto, podías disfrutarlo mucho, tienes mucha libertad de movimiento, de ir allá, ir acá. Había muchísimas huertas alrededor, otras que no serían huertas, pero baldíos al por mayor. Tenías muchas posibilidades, si tenías tantita inquietud, de andar experimentando, irle aprendiendo a la vida en como tantito travesura y tantito es, pues, ¿qué es eso? Y satisfacer la curiosidad. Así conocí yo lo que llamaban Camposanto o cementerio, andar de curioso allá lejos, rumbo al cimatario. Pero en mi bici, junto con un hermano, y la curiosidad fue mayor y no solo nos asomamos a andar viendo tumbas, sino entró un sepelio, traían por ahí un muertito, y vamos también a conocer esto. Fue horrible, por ejemplo. ¿No te asustaba? No, sí, y ver 2, 3 personas, unos llantos y que se querían tirar adentro, y que ¿por qué? Porque son unas cosas impresionantes para nosotros. Y bueno, dijimos, creo que esto ya lo aprendimos, ya lo vimos. Ya no quiero más. No más esto. Pero así como eso, había encantos de mucha libertad en ese sentido, pero también un poquito era algo de cárcel. El pueblo era algo de cárcel, todo se sabía, y no tenías un campo de libertad, sobre todo hablar mental. Todo estaba muy acartonado, muy hecho, muy rígido, como eran las cosas y las costumbres. Pero entonces, bueno, volviendo a tu pregunta, el verlo crecer, a mí me encantó que creciera, que llegara gente de fuera, mirándonos, muchísimos de ellos, no decir que todos, llegó de todo tipo de gente, como en todos lados existe, pero nos miraban con cierto desdén y éramos de segunda, de alguna forma, para algunos de ellos, otros muy integrados o muy con ganas de integrarse y decir, esto es lo mío, yo vengo a quedarme. Pero bueno, va creciendo y te abre horizontes, te da también posibilidades que ya no tengas que ir a la metrópoli, en este caso el Distrito Federal de aquellos días, te da posibilidades, pero también sigue creciendo, tiene oportunidades para que ya los que estudian fuera o aquí mismo se estudie, puedan tener fuentes de trabajo y se logren quedar si es su deseo, pero también sigue creciendo, y en mi caso, cuando llegamos a 750,000, yo ya dije, ¿para qué crecer más? Ya llegamos a donde está todo eso, el asunto médico, el asunto carreras, trabajos, oportunidades para los hijos de las siguientes generaciones. El punto óptimo. Sí, ya cuál es el sentido de crecer, y sin embargo sigue creciendo. Entonces, a mí la primera parte de aquel crecimiento hasta donde menciono, me pareció, entre escoger lo anterior o eso, por mucho escoger el crecimiento. Pero el que sigue después de unos 750, 800,000 habitantes, y el que sigue y va a seguir, yo no encuentro sentido. Yo, si pudiera, me alejaba a un pueblito cercano a vivir y tener esta metrópoli cerca por algunas necesidades, pero ya esta metrópoli a mí no me da mucho. ¿Qué encuentras de diferencia entre tu experiencia de que te vas desde Ezequiel Montes
hasta el San Javier, hasta el Molino, hasta el otro lado de la ciudad. Y después ya puedes tomar un camión que te deja ahí, o un taxi. O sea, ya no tienes que hacer grandes esfuerzos. ¿Cómo ves ese cambio? Porque yo creo que había magia, sobre todo si te ibas en tu bici, ¿no? Pues mira, yo no lo veía tan sano, aunque sí, por supuesto que lo era. Si te decían, vete caminando, no. Decías, no, querías que te llevaran, pues si era de familia, pues a todo dar en el paseo que no era diario, pero andar con tus padres y ahí en el vehículo, sí. Pero, o lo otro, la bici, bueno, un buen recurso, aunque te dijeran, pero ¿y te hace bien? Sí, ok. Pero yo no buscaba el bien, buscaba la comodidad. Uh-huh. Y caminando era lo más cansado. El día de hoy es un encanto caminar esta ciudad. Uh-huh. Caminarlo, no en las horas incómodas o de mucho sol en tiempo de calor o mucha gente en algunas partes, pero buscándole un poquito es un encanto de ciudad. A mí el centro se me sigue haciendo fabuloso. Sí. Es la razón por la que de veras yo me vine aquí. Esa capacidad de asombro que la vida nos regala, cuando la puedes disfrutar en cualquier punto, viendo el cielo, lo que sea, es una razón por la que uno puede ser feliz. Es una ciudad, y yo lo tengo muy valorado antes y hoy, es una ciudad que de los años 40 al 60, o un poquito más, no había grandes ricos. Entonces no pudieron destruir casas, y a veces la gente cree que en asunto de arquitectura la cuidamos porque éramos muy cuidadosos. Seríamos algo cuidadosos, pero mucho ayudó que no había grandes ricos que tiraran las casas e hicieran nuevas modernidades llenas de aluminio dorado y cosas o mosaiquitos. Y eso, desgraciadamente, para otros sí lo tuvo, donde sí se movía dinero y había como fintas rumbo a progreso. Y estás hablando de Mérida, de Morelia, de San Luis Potosí, de Guanajuato no, pero de Oaxaca, de Veracruz, de muchos lugares que tuvieron cierta riqueza, y aquí no hubo dinero, pero no hubo nuevos ricos. Yo me acuerdo que no podías construir edificios, no estaba permitido. Eso es posterior, pero antes de eso sí lo hubieran podido hacer si hubiera habido el dinero, y no había controles, ni había nada. Ajá. Por ahí hay 3, 4, no edificios grandes, pero parches en el centro de la ciudad, pero son 3, 4. Todas las ciudades que mencioné no son 3, 4, son la mitad y la mitad. Entonces este centro, buscándole los horarios adecuados y así, es un encanto para caminar, un encanto. ¿Y cómo era la vida de ese Querétaro que ya se fue, como dijera Chava Flores? Por ejemplo, ¿tomabas siesta? ¿Se acostumbraba o ya no te tocó? Sí se tomaba. Yo en lo personal nunca le he podido tomar, me cuesta un trabajo enorme. Quisiera dar facilidad de eso. Sí se tomaba porque las cosas se cerraban de a la 1:30, ¿no? O a las 2, Ajá. Y volvían a abrirse 4 o 4:30 según el giro, y así, y sí, se iba y se comía en casa, y la mayoría de la gente se echaba un ratito, una pestañita que se echaban, y volver, que creo que en salud es de lo más sano. Yo esa parte de la salud ya no me tocó conocerla a estas alturas, ¿no? Pero yo no la tomaba. Mi papá se echaba un ratito y mi mamá también, sí. Los domingos, ¿cómo eran los domingos? Porque ya son días especiales con respecto al resto de la semana. ¿Cómo era vivir los domingos a tu edad de niño? No tan agradables, porque mira, el final del domingo venía con que no has hecho la tarea. Ajá. Y en la torre era un peso mental eso, muy pesado. Y la otra, un poquito del paseo era ir al jardín, pero el jardín a mí me parecía muy aburrido, de que ni tenías edad para jueguen y no era una de mis cosas favoritas el domingo, excepto no ir a la escuela, estaba sabroso, y poder levantarse más tarde. ¿Cómo viviste la época de la televisión aquí? Pues mira, la televisión teníamos inicialmente 2 canales, y veíamos, si ibas al Distrito Federal, veías que ya tenían como 6, una cosa así, entonces era mucho más, y tus primos te preguntaban, ¿no ves esto? ¿No ves esto? ¿No ves esto? Y casi ninguno veías, te daban acá unos muy oficiales, el 2 fundamentalmente, y verlo crecer tantito. Aquí un día llegó el 5, que era como de menos de noticieros y cosas así, y bueno, de todo modo, digo, puro blanco y negro y re poquitas televisiones en Querétaro, y vamos, de alguna forma sentías, te tocaba algo, ya está llegando la modernidad y te toca a ti, ¿no? Wow. De alguna forma sí la sentías. Oye, ¿y te tocó la visita de la caravana Corona? Ah, sí, era un evento. Pues algo de llamar la atención, un evento de llamar la atención. Yo no lo hice, pero sí escuchaba yo
personas que iban a ver a los artistas la entrada, o sea, bajaban del autobús y verlos entrar y, o sea, habría quien iba y pagaba adentro. Querétaro era pobretón, entonces digo, no mucha gente decía. Muy barato bueno, pero digo, y tomar los artistas que iban, ¿no? Sí, no era caro para verla, era una especie del Teatro Blanquita en Querétaro. Sí, un pero evento además, así. Tú habías oído a Pedro Infante, a Jorge Negrete, etcétera, por la radio, Sí. Y de pronto ya puedes ir y verlos físicamente, e incluso si los viste en el cine, de pronto están ahí de carne y hueso, ha de haber sido maravilloso, ¿no? Yo creo que sí, yo no me tocó, estaba chico para que ya pidiera así como, ¿me pueden dar para eso? Y te decían, pues si nosotros no vamos y es un espectáculo para adultos y en fin. Ajá. Entonces no llega a eso, pero sí supe, me lo platicaron, personas que lo mismo, no tenían el dinero para eso, pero ir a verlos y yo lo conocí, aunque sea de pasada, ¿no? Así. Y claro, ellos haciéndole así y así, y el artista, cuando más, una pasadita, ¿no? Pero ya es suficiente. Sí. Ya tenías que contarle a tus nietos. Sí. ¿A quiénes habías conocido? ¿No? Sí, claro. Oye, musicalmente, porque han de saber que él es músico innato, aunque no toca algún instrumento, que es un coscorrón, pero él dice que no tenía la facilidad, yo creo que sí. Pero finalmente, te encanta la música. Sí. ¿Cuál era tu música y qué escuchabas? Porque pues no había música para jóvenes. Mira, mis primeros 15 años de vida, yo viví en un lugar, pasando en Madero, pasando Ezequiel Montes en dirección hacia Tecnológico. Esa primera y segunda cuadra daban un bajadón del nivel de vida de lo anterior. Lo de los que venían hacia Catedral y hacia el centro era otro nivel de vida y otras casas. Yo viví en esa cuadra que tenía 7 vecindades, una sola. El tramo Madero, Ezequiel Montes, sí, a Nicolás Campa, tenía 7 vecindades y como 3 cantinas. Entonces era, entre las vecindades y lo que había, era radios encendidos y los changarros, que habría unos 4 con sus rocolas al mismo o tiempo, sinfonolas, y todos tocando. Y entonces lo que más predominaba era lo ranchero, o de los tríos. Los tríos también. Y era un poquito yo quería estar en el México de hacia adelante, y el México de hacia adelante ya no era el de, yo no soñaba con ser un ranchero y montar un caballo, yo soñaba con otras cosas. Y entonces lo musical, dijéramos que me las sé y hoy las aprecio y me agradan aquellas músicas de sí, la ranchera o el bolero ranchero y lo de los tríos. Pero me llegaron a hartar, casi a odiarlas, ¿sí? Yo quería otra cosa, no era lo mismo. Yo no soñaba con volverme un ranchero de a caballo o uno de bigotito, como se lo dejan los de los tríos, y andar así por todos lados. Su forma de vida no tenía que ver contigo. Exacto, nada. No era para mí. Entonces yo ya quería otra música. ¿Y cuándo te llega el rock and roll? Me llega por ahí por la televisión, en el programa aquel de Orfeón Dimsa, que fue la primer media hora, después una hora alguna vez, en que presentaban algunos grupos rockeros de gente que no me llevaba, bueno, de jóvenes que no me llevaban tantos años adelante, sino 5 o 7 años, y entonces te identificabas un poquito más con ellos. Y luego de eso, la rocola o sinfonola del Jardín Guerrero, que tocaban ahí los universitarios cuando yo era de primaria, y tocaban una que otra en que salía algo que se parecía a un tal Elvis, y me sonaba como que dice esto, como que yo voy ahí, yo ya no quiero las que me tocan oficialmente en la escuela o en la cuadra donde yo vivo, yo quiero aquello. Y entonces ya me sucedieron un par de cosas en la secundaria, un maestro que accedió a poner un disco de los Beatles, cuando por primera vez se oyó de un grupo así, se oye como que, y alguien llevó un disco a la escuela, esos son, y lo veías, y casi tocabas el acetato como si los fueras a tocar a ellos, ¿no? Y el maestro accedió y se echó 2 canciones. ¿Te acuerdas cuál es? Se echó el She Loves You. No me acuerdo si el I Wanna Hold Your Hand, no me acuerdo, pero sí, el She Loves You sí, y otra más. Y luego dijo, ya es suficiente. Entonces, oye, pues qué apertura del maestro, ¿eh? Sí, fue el maestro, estoy hablando de segundo secundaria, fue el maestro que armó una primer banda de rock. Rock baladitas, rock no cosa fuerte, pero ya era una guitarra eléctrica, una batería y un bajo, y por ahí los tocaban pues 2, 3 del salón que eran medio, que sí estaban avanzados tantito en eso. No, te sentías como si algún día yo podría a lo mejor llegar a eso, ¿no? ¿Cómo te impactó? A lo mejor, es que somos, aunque no nos creen, somos de la misma edad prácticamente nosotros. Entonces, ¿cómo te impactó a ti
el ver por primera vez una guitarra eléctrica que no tuviera agujero y que no fuera gorda, etcétera? Mucho, así de... era diferentísima a las guitarras que traían los tríos, diferentísima. Entonces, verla y hasta tenía un brillo que hoy le llaman el brillo piano, el acabado piano, alguna cosa así le llaman, y la forma era diferente, podría ser caprichosa, medio triangulada, medio otra cosa. ¿Y traían amplificadores? Y exacto, el sonido, si le hacía así, en lo que estaban ensayando y probando, twing, 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 sonaba diferentísimo, no tenía comparación con una guitarra acústica. ¿Y conociste algunos grupos de los Electrones, algunos de ellos? De aquí, pero también llevándome años, entonces tú de andarlos viendo así como de abajo arriba, de aquí a los 2, 3 grupos que hubo, sí. Y sí, había unos desesperados del rock, otros los Dick Boys, no me acuerdo un tercero, de los primeros así. Y bueno, después hizo mucha época uno que fue como ya después de ellos, los Pentágonos. Los Pentágonos que ellos sí grabaron en Musart. Sí, y que no, los Pentágonos también fueron un poquito más populares, pero fueron ya menos rock. Sí, se abrieron a otras cosas. Más afroantillana, por llamarlo así, de alguna manera. Sí, un poquito de eso, amenizar bailes. Sí. Que era como se pudieron mantener. Y entonces, acabas la secundaria. ¿Qué te sucede ahora con la prepa? ¿Por qué te vas de aquí? Escapar del pueblo. Escapar. Mentalmente, no lo tenía tan consciente así, pero sí, a la hora que hubo una oportunidad de estudiar en la Ciudad de México, el DF, lo pensé poquito. Dije, sí. Aunque iba a vivir sin mi familia ni nada así, en ese momento no pensé si le extrañaría. Quizás pensé que me daría un margen. Hasta qué bueno que se quedan ustedes aquí, que me dejan a mí tomar mis decisiones, y estar en la Ciudad de México. Yo soñaba con salir de este mundo. Yo veía el cimatario y siempre, desde muy niño, ¿qué hay atrás? ¿Qué hay atrás? No había carreteras para allá. Alguna vez la subí ya en familia con mi padre, y ver el primer cerro que se ve detrás del cimatario era interesantísimo. Alguna vez, entre las escapadas de bici, iba yo al tren que es... bueno, por ahí pasaba el tren, el puente, lo que era la carretera San Luis Potosí, que es hoy 5 de febrero. Ese puente fue relativamente nuevo ahí, quizás por 1955, 56. Quizás eso. Y pasaba el ferrocarril, iba yo con mi bicicleta, con un hermano, nos subíamos era de cantera, que estaba bonito, era nuevo. Nos subíamos lo más alto del lomo, que arribita quedaba la carretera, dijéramos. Estábamos arribita en la azotea, pasaban los autos para allá. Y era a San Luis, pero para mí no era a San Luis, era hasta quién sabe dónde, y dicen que llega hasta Estados Unidos. Wow. ¿Sí? Entonces era más, la imaginación mía sí era de voltear para afuera. Pero ver pasar también, por un lado, autos allá arriba que van hasta esos que digo, y por otro aquí el tren, maquinotas todavía muchas de vapor, una que otra diésel, pero muchas del vapor, y haciendo un escándalo y moviendo trenes, y todavía algunos pasajeros. Y estar ahí y ver aquello que no podías hablar, no podías escuchar nada más que el sonido de aquella máquina. Y los carros también, los vagones hacían mucho ruido. Y también cuando veías pasajeros, ¿hasta dónde irán? Dicen que esto va como para Guadalajara, pero creo que de Guadalajara se sigue hasta otra frontera rumbo a Estados Unidos, y que creo que llega hasta Nogales, algo así. Era, la imaginación a mí se me echaba a andar. Entonces, cuando es alguna oportunidad de ir a México, y si la familia sí puede en cuanto a apoyarte y así, sí voy. Y ya entonces la llegada a la Ciudad de México también es otro mundo interesantísimo para mí. De aquello. Todavía el día de hoy la Ciudad de México me sigue pareciendo muy interesante. Te con decía, todas las cosas. las torres que están en el cimatario, ¿te decían algo a ti? Al inicio no había ni una torre, cuando yo subí primera vez. Ya después sí, algo de las torres estas. Bueno, de que transmitían... Son retransmisores, ¿verdad? Sí, retransmisores. Sí. Pero digo, al inicio era Cerro Pelón y subías y pude verlo de atrás, ¿no? Y ver Querétaro, que desde ahí veías la calle de Juárez alineada al 100 con la punta del cimatario. Yo creo que eso es accidental. No creo que tuvo que ver el cimatario con esa alineación, ¿no? Pero después sí ya, pues, ver las antenas transmisoras, que eran las que nos traían desde quién sabe qué otras antenas, y así la señal de Chapultepec, Televisa. ¿Y qué encontraste después del cimatario, que querías saber qué había atrás? ¿Qué encontraste ahí de pronto? Otro cerro picudo que está ahí atrás. Me parece que es el de San Francisco, creo que le llaman, pero no meto la mano. ¿No te decepcionó o sí? Detrás de ese cerro se ve horizonte lejano, que es el horizonte como volteando a ver los cerros que son altos, lo de Amialco. Toda aquella cordillera, dijéramos, que desde ahí se ve. Y me decía
que hay más y que detrás de aquellos hay más. Como lo puedes ver hoy si subes en la Peña de Bernal, un horizonte lejanísimo, o en la Sierra de Querétaro, horizontes claro, muy, muy distantes. Entonces eso me decía, hay más, y está por verse. Y vamos a tener que dar un salto cuántico porque el tiempo se nos está acabando. Dime nada más así, a grosso modo, quiero meterme con el programa de Manantial de Sonido que haces en Radio Universidad. ¿Hace cuántos años? Voy a cumplir 39. 39 Ya años. en 6 meses, menos de 6 meses, cumplo 39 años ahí. ¿Cómo preparas ese programa? Porque la música que pones no es muy estándar que digamos. Mira, el día de hoy, con auxilios de las plataformas, las aplicaciones, tipo YouTube, por decir, es la que más uso yo, me da mucho así poder buscar casi lo que quieras de alguien que escuchaste alguna vez y entonces meterlo allá y te encuentras con más y más y más. ¿Y que los Entonces, grabas a algún lugar o cómo escoges la música? hoy, ¿Lo haces de un programa a escuchando otro? ¿Cuándo? ¿Cómo lo haces, pues? en la semana, escuchando un poquito de esto y selecciono esa canción, unas que yo buscaba porque sabía de ellas y otras a que de ahí me da a más, unas que yo no había escuchado. Y me parece algo fundamental en Manantial es no traer lo más conocido. Entonces eso me da ahora mucha posibilidad. ¿De dónde salió el nombre Manantial de Sonido? Que me gusta mucho, por cierto. Me pidieron que, cuando nació el programa, me pidieron preséntame 5 nombres y fue uno de los que presenté y era mi consentido, dijéramos, de los 4 otros que metí, pues por si no este y por si no este, pero ese me parece así como un abrevadero, algo que surge y en el sonido. ¿Sí? Entonces esa fue la forma. Ya no nos toca irnos a Estados Unidos y hasta Polonia. ¿Llegaste a ir? Sí, en mis búsquedas de más horizontes, en Polonia, en Israel, en Londres trabajé, lavé todos los platos de Londres en un tiempo, en fin, era la etapa formativa, ¿no? Entonces, todo aquello sí siento yo que me dio buena base para qué quiero y a dónde, cómo camino, ¿sí? Nos tocó vivir muchos cambios, fuimos regañados por los papás, luego nos tocó la época regañados por los hijos, nunca nos tocó regañar a nadie nosotros, y había un teléfono que tardabas, no sé, días, años o meses para que te dieran una línea. Hoy puedes traer 3 o 4 celulares. Todos esos cambios que llevan a concluir al Gonzalo actual en tu persona. Pues mira, yo los tomo por la mejor de las formas. Los cambios están ahí y les tomo lo mejor que puedo y estoy contento con el mundo actual así, porque si no lo tomo, pues ahí están. Yo trato de tomar no todo lo que me avienten y empaqueta, hay muchísima basura. Ser selectivo, estoy contento en el mundo de hoy también. ¿Y cómo ves a tus hijos en el mundo de hoy? Mucho más adaptados que yo, pero... Claro, sí. sí, Gracias a Dios. Sí. Más su mundo, pero interesados en mi mundo, interesados en cómo eran las cosas, lo cual me enriquece también el ver que sí tengan interés en que no todo es como hoy, ¿sí? Que todo viene de que es un fluido, todo en la vida es un fluido, ¿no? Finalmente, ¿qué quisieras para tu Querétaro? Que tenga los dos mundos, el actual y el que de veras viviste, y sobre todo que lo puedan vivir tus hijos o tus nietos. Mira, un caprichito, y voy a ser breve en un caprichito es llegar a ver la plaza, ya no se me va a dar, llegar a ver Plaza de Armas como fue, sin haberla llenado de árboles que no dejan ver la riqueza de esa plaza. No es que los tiren, que los pelen tantito, que los peinen y que dejen ver la riqueza de esa plaza. Lo demás, pues que mis hijos tengan la capacidad, lo que me decías, la otra parte de la pregunta, que mis hijos tengan la capacidad de vivir también de alguna forma adaptados a un mundo que a veces está siendo muy rudo, pero de alguna forma adaptados, ¿sí? Te agradezco muchísimo y también a todos ustedes. Ojalá nunca perdamos la capacidad de asombro. De veras que yo creo que esa es parte de la felicidad, porque vemos en el mundo lo que de veras es nuestro. Aprendizaje de vida. Mi aprendizaje de vida ha sido dar siempre lo mejor de mí. Soy Lalo Silva. Esto ha sido Entrevista desde Cero. Y si el universo se sigue confabulando, la próxima semana nos volveremos a ver.